Hola, soy Diana, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje y como les he venido contando de este libro, Todos homogéneos, de los cuales les hice a grandes rasgos un pequeño resumen sobre la importancia que tiene el libro, la forma como se tiene que trabajar, pero ya voy a hablar de un artista especial que habla de este libro. Toni Morrison. Toni Morrison es un seudónimo que utilizaba la escritora Chloe Ardelina Warford. Es una historia maravillosa. Quiero enfatizarles nuevamente que todos homogéneos, aunque su proyección digital, su presentación parece un libro para niños, es un libro que puede ser perfectamente utilizado por todos. Yo sé que al ver estas ilustraciones nosotros solemos sesgar los libros y decir, mira, es un libro para niños. No, es un libro que es adaptado de un libro para adultos que se adaptó con una imagen un poquito más fresca, más digital, con contenidos un poquito más dinámicos e ilustrados para que pueda ser accesible para todas las edades. Esta historia en especial de Toni Morrison, ella es una premio Nobel de la literatura estadounidense, nos ayuda a comprender algo que va aplicado a todas las edades. Toni Morrison fue una de las primeras escritoras afrodescendientes que antes de escribir un libro, ella venía de una familia de escasos recursos en su niñez, pero le encantó la literatura, destacó durante todos sus años de colegio por ser una estudiante apasionada por la literatura, por la escritura, que disfrutaba mucho este momento que era el envolverse en el arte, envolverse en la emoción de los personajes, en envolverse en la emoción que sentía el escritor y se empezó a apasionar por este tema. Ella empezó trabajando en editoriales cuando ya creció, demostrando su talento, digámoslo así, tras bambalinas. Fue una de las mayores impulsadoras de la literatura afrodescendiente en una época en donde era muy difícil que esta literatura llegara a ser reconocida, ¿no? Pero ella muestra cómo el modelo escritural, cómo la pasión con la que escribían y cómo ella podía, tras la editorial en la que ella trabajaba, hacer como ese seguimiento a esos libros tan valiosos y que pudieran ser reconocidos como lo que eran. No hay que dejar de menos el hecho que la primera vez que Toni escribió su novela y con la que empezó a llamar la atención del público, ella tenía 40 años. A sus 62 años fue cuando ganó el premio Nobel a Literatura. Entonces, también esto nos evoca y nos anima y por eso vuelvo e insisto que Todos homogéneos es un libro que es para todas las edades porque nos emociona saber que no estamos hablando de una historia de alguien que a sus 15 años se destacó por su genialidad y a sus 20 conquistó. No, fue una persona que fue haciendo una carrera con tiempo, no era una maratón de cosas por hacer, sino fue un deseo que se abarcó en su corazón y que fue cogiendo firmeza, y que el impulsar a otro le ayuda a reconocer sus propios talentos y a fortalecerlos. Así que nos anima a todos nosotros que independiente de la edad que tenemos, retomemos esos sueños, retomemos esa vocación, retomemos esos talentos que hemos tenido desde la niñez y los exploremos y los hagamos realidad y trabajemos en ellos, trabajemos al par de que trabajamos con otras cosas, trabajemos nuestras ilusiones, trabajemos esos talentos que a veces dejamos allá en el olvido creyendo que solo era un sueño de niños, pero que realmente es una gran visión de cómo podemos acercarnos a ese logro, a fortalecer esas áreas que nosotros tenemos y de las cuales somos muy talentosos. Toni Morrison tomó ese nombre con el que escribía sus libros por el apellido de su esposo Morrison y como una frase cariñosa que le decían cuando era pequeña que era Toni, entonces adoptó ese nombre. Se retiró a los 75 años de ser profesora de literatura y fue reconocida por innumerables obras en sus novelas, por su empatía, por su carisma, por la forma como conectaba con sus personajes, como hacía que el público se enamorara de sus obras y nunca dejó de impulsar la literatura que le llamaba la atención, los artistas, los escritores y de fortalecer a través de sus clases, porque también era profesora de literatura, acerca de cómo descubrir que esa pasión, ese amor por los libros te podía llevar no solamente a ti a aprender, sino a otros. Toni Morrison es un ejemplo de que no importa el momento y la etapa de nuestra vida, todos somos genios.